nacional Afirma tus derechos, que integran el PIT-CNT, FUCBAN, FEU y otras organizaciones, lanzó ayer la campaña oficial por el sí. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, respondió a los cuestionamientos de los opositores a la enmienda constitucional y reivindicó la seguridad social como un derecho humano. Para Abdala es inadmisible que se pretenda responsabilizar a los trabajadores cuando el gobierno sostiene que la economía creció y hay más de 500.000 trabajadores con salarios sumergidos. El candidato del Partido Independiente y ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, llamó a toda la coalición militar contra la propuesta de reforma previsional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 12 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, periodos de nuboso, neblinas, vientos variables, soplando a 10 kilómetros por hora, afirmándose del noreste y norte, que pueden llegar a soplar hasta 40 kilómetros por hora, dice Inumet, y la máxima anunciada es 16 grados. Vamos a ver las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Las vemos ahora. Tengan en cuenta que en Gaboto, entre Canelones y Maldonado, de 6 a 9 de la noche va a estar trabajando una grúa, o que en Asunción, entre Minas y Magallanes, hasta las 17 horas habrá carga y descarga, o Arenal Grande, entre Bransen y Rivera, hasta las 19 horas Hormigonado, Germán Barbato, entre Colonia y Mercedes. También va a haber un evento hasta las 21 horas. Antes de ir al Parlamento con nuestra periodista Julieta Núñez Tomás, contarles que hace algunos minutos fue ingresado nuevamente a la institución Mutual Alcasmu el expresidente José Mujica. Está internado, le están haciendo algunos estudios además análisis por su tratamiento contra el cáncer. Fue ingresado hoy, se le están realizando, como decíamos, estudios. Su médica dijo que la situación es similar a días pasados, se encuentra en una situación débil y estaba previsto que la doctora por estos minutos diera un panorama un poquito más amplio de lo que está sucediendo. El expresidente está acompañado de su señora, de Lucía Topolansky. Vamos a estar atentos a esta información tan relevante del panorama local. Ahora sí, vamos al Parlamento. Hay información por allí. Julieta, ¿cómo estás? Bienvenida, buen mediodía. Buen mediodía, Rosina, un gusto saludarte. Así es, estamos en el anexo del Parlamento porque justamente aquí en la sala 17 se está dando en este momento en la Comisión de Hacienda y Presupuesto la discusión, la defensa por parte del equipo económico del Ministerio de Economía y Finanzas de la rendición de cuentas 2024 para este periodo de gobierno. Ustedes saben que esta es una rendición que tiene características especiales por tratarse de la última de este periodo de gobierno. En unos minutos que pudimos estar adentro, escuchábamos a la ministra Azucena Arbeleche justamente manifestando que la particularidad que tuvo esta rendición de cuentas es que el gasto nominal no se aumentó, pero sin embargo defienden que gracias a la disminución de la inflación estuvo habilitada la mayor cantidad de gastos justamente por habilitarse parte de ese dinero a raíz de la baja de la inflación. Sin embargo, la oposición tiene una visión distinta, una visión contrapuesta a la que trae el Ministerio de Economía y Finanzas y también el Banco Central aquí a esta comisión, y escuchábamos la opinión, por ejemplo, del senador Óscar Andrade sobre este tema en particular, que menciona que no solamente hay que enfocarse en los números, sino en el impacto que está teniendo la economía y el crecimiento económico en nuestro país. Que expliquen algunas de estas cosas, ¿no? Si la economía creció y tenés más niños con hambre, te tiene que dar dolor y vergüenza, ¿no? Porque en realidad el crecimiento de la economía no puede ser un objetivo en sí mismo, tiene que atender objetivos sociales, ¿no? El objetivo social para mí es el artiguismo. O sea, Artigas marcó la cancha en Uruguay hace mucho tiempo en un sentido de que la felicidad es pública. Y vos no podés pensar en la felicidad si hay niños en pata, o con frío, o con hambre. Bueno, el resultado que tenemos es dramático. No podés defender el crecimiento económico y hay 100.000 trabajadores más que cobran menos de 25.000 pesos. O sea, ¿para quién fue el crecimiento económico? No podés defender el crecimiento económico y entregar la soberanía a cara de perro, porque lo que acaba de pasar con la ley de medios y una parte sustantiva del cambio científico-tecnológico en Uruguay, que tiene que ver con la participación de la empresa pública más dinámica en el Internet,
es un tiro en el pie a los efectos de tener algunas capacidades públicas para el desarrollo científico-tecnológico. Entonces, en la evaluación nos surge, fuera de los episodios de corrupción que son y turbios, que son un montón, nos surge que los resultados son de retroceso para las grandes mayorías. Esta era la opinión de Óscar Andrade, senador del Partido Comunista. En este momento se están desarrollando la etapa de preguntas que seguramente dure una cierta cantidad de horas y va a rondar principalmente los temas que tienen que ver con el empleo, con la pobreza infantil y con las medidas vinculadas a la regla fiscal que ha impuesto este gobierno y que ha generado cierta polémica, también proyectándose hacia un próximo periodo de gobierno. Muchas gracias, Julieta. Como decíamos en la portada, se lanzó la campaña del sí para el plebiscito sobre el sistema previsional que se va a realizar en simultáneo con las elecciones nacionales. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, llamó allí a votar la papeleta en el entendido de que defiende a las grandes mayorías de la población. Atendiendo a la necesidad de la suficiencia en las prestaciones, atendiendo a una concepción que vaya girando la lógica de la sociedad y que imponga trabajar para vivir y no vivir para trabajar, que volvemos a recrear las condiciones de poder acceder al derecho a jubilarse a los 60 años, a que la persona humana, en el marco de sus derechos inalienables y de las prestaciones con suficiencia para la seguridad de sus medios de vida, tenga un piso en el salario mínimo nacional, digamos, que cobre básicamente ese piso como prestación de la seguridad social y la desprivatización de la seguridad social, erradicando el lucro financiero de las AFAP de una esfera que no les compete, que no les corresponde. Vamos a votar que sí. El 27 de octubre, porque oponemos los derechos. Bien, ahí veíamos a Marcelo Abdala. Por su parte, el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social y candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, llamó a toda la coalición a hacer un esfuerzo para explicar lo que ha calificado como una catástrofe. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por explicarle a la gente lo que hay atrás de algo que se vende como bueno, bonito y barato, pero que atrás de eso hay una catástrofe en ciernes, un colapso que eventualmente puede ocurrir en el sistema de seguridad social en general y en la imagen que el Uruguay ha construido durante mucho tiempo de un país serio, de un país con certeza jurídica, de un país que respeta los contratos. Por lo tanto, nuestro esfuerzo como partido, y obviamente esperamos que el conjunto de la coalición, yo la semana pasada me reuní con el presidente para plantearle que yo creía que el gobierno tenía que hacer campaña, porque esta es una normativa que es gubernamental, es sobre una política pública y tuve una respuesta positiva, es decir, me alegro de que el presidente de la República y el gobierno vayan a salir a explicar, porque se trata de eso, de explicar cuál es la consecuencia de esta barbaridad que está planteada, ¿no? Y el integrante del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, Carlos Clavijo, remarcó hoy que la seguridad social es un derecho humano y que no debe medirse como un gasto. Clavijo, que es un trabajador metalúrgico, dijo que el Instituto Cuesta Duarte elaboró un estudio que asegura el equilibrio del sistema. El mismo discurso del año 96 de quien redactó la reforma del 96, Rodolfo Saldain, hoy vuelve a implementar la misma receta, asustando a la gente, tratando de decir que va a haber un colapso, y realmente nosotros ya hemos demostrado, y aparte hay un estudio del Instituto Cuesta Duarte que demuestra que la propuesta del PIT-CNT lo que hace es que el sistema de seguridad social, el BPS, fundamentalmente tenga un equilibrio por más de 20 años o 20 años. Por lo tanto, si hay un equilibrio en el sistema no va a haber ningún colapso. Para Clavijo, el error de los detractores de la reforma es que tienen una mirada que se enfoca en lo económico. El sindicalista remarcó que la seguridad social es un derecho humano. Hablan de incrementarnos los impuestos a nosotros. Sin embargo, en el Uruguay hay 2.100 millones de dólares de exoneraciones en impuestos al IRAE y al patrimonio. Exoneraciones. Es decir, si cumplirían la norma y no exoneran, ahí tienen un ingreso que
realmente no solo daría para cubrir esa inversión social, porque hablan de gasto, a mí no me gusta hablar de gasto, a mí me gusta hablar de inversión social porque estamos hablando de gente, no estamos hablando ni de aviones, ni de barquitos, ni de autos, estamos hablando de gente. Y esa inversión social se puede hacer a través de esos ingresos que no están hoy en el Estado. Cambiamos de tema. Según un documento al que accedió MBD Noticias, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo constató detenciones ilegítimas y violación de libertad de personas bajo custodia del Ministerio del Interior. Tras una denuncia del abogado penal Facundo Brispazos, la Institución de Derechos Humanos resolvió instar al Ministerio a modificar el protocolo de cese de personas detenidas. En una carta dirigida al ministro Martinelli, las y los directores de la institución describen los hechos denunciados y detallan que decenas de personas son detenidas en calabozos bajo la custodia policial, muchas veces esposadas e incomunicadas, cuando la justicia ya determinó su inocencia. Esta situación fue relatada a MBD Noticias por una de las víctimas que luego de una confusión producto de la compra de una moto y teniendo la libertad autorizada por la justicia, estuvo 6 y 7 horas esposada y sin la posibilidad de dar aviso a su familia. El abogado explicó que esto se produce de manera sistemática por ser parte de un protocolo del Ministerio del Interior. Al fallar a favor de la denuncia de Brispazos, la Institución de Derechos Humanos reconoció la vulneración del derecho de libertad ambulatoria por parte del Ministerio del Interior y recomendó a la cartera que en un plazo no mayor a 90 días dicte un acto administrativo para revertir esta situación. El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit se refirió a las denuncias que informáramos recién, MBD Noticias, que dan cuenta de detenciones a personas privadas de libertad que, habiendo cumplido sus penas, continuaron presos porque fallaron las comunicaciones desde el Poder Judicial. Petit confirmó conocer al menos 3 casos en donde los privados de libertad estuvieron entre 10 y 20 días detenidos por encima de su pena. Yo conozco 2 o 3 casos que me fueron informados por la Defensa Pública de situaciones en donde las comunicaciones del Poder Judicial a la cárcel tuvieron distintos problemas que no deberían haber ocurrido, pero que ocurrieron, con lo cual hubo personas presas que estuvieron, su fecha de vencimiento de la condena había terminado y estuvieron un tiempo más, 10, 15, 20 días. Eso no debe ocurrir, eso es grave. Lo que yo tengo fueron no decenas, como me señalaba, sino algunos casos puntuales sobre los cuales también se han alertado a las autoridades del Poder Judicial y a las autoridades del Ministerio del Interior. No ¿Pero por qué se dio? ¿Por un falla de protocolo? Problemas con lo que yo tengo entendido. Digo, yo no soy ni el Poder Judicial ni el Ministerio del Interior. Por lo que yo pude averiguar y ver, problemas de comunicación que tienen que ver con mails, comunicaciones, notas escritas, notificaciones en papel. Estamos hablando de personas que tendrían que estar en libertad, que estuvieron 20 días más presos. Yo conozco de 2 casos, quizás 3, de personas que se les había vencido la pena y que la notificación de su libertad les llegó atrasada. Eso que a veces ha ocurrido, probablemente en un sistema tan sobrecargado estresa también al Poder Judicial. Son situaciones a las cuales hay que estar muy atento y sacar conclusiones. No es la regla, no es lo habitual. El documento presentado por los partidos de la coalición de gobierno en defensa de la propuesta de habilitar los allanamientos nocturnos asegura que en caso de que gane el sí, el hogar va a seguir siendo un sagrado inviolable. El senador del Partido Nacional, Carlos Cami, respondió a las críticas del ex jefe de policía, Mario Lallera, quien sostuvo que los allanamientos nocturnos aumentan el riesgo de vida de los policías. Cami dijo que estuvo con efectivos policiales que le reclamaron la instalación de esta herramienta. Te voy a hablar de 3 casos de policías. Primero lo que te dije, de los jefes de policía, de la oficialidad de policía, los mandos policiales, todos de acuerdo. El policía común con el que me encuentro, que me para en la calle, que me reconoce, amigos que son policías, gente que conozco, le hablo del policía de a pie, me dice, esto lo necesitamos. Concretamente, la pasada semana tuve una reunión en un barrio de Montevideo, de los que son definidos como barrios complejos en el tema de seguridad, periféricos. Y ahí estuve con un policía, en una reunión barrial, que me dijo, esto se necesita y mucho, senador. Créame, yo soy policía. Que asume el riesgo hacer eso, Sin ¿no? duda. O sea... El policía cuando jura
cuando jura, ofrece su vida cuando sale de la Escuela Nacional de Policía. Vaya si está en riesgo el policía. Han matado servidores públicos de los que nos cuidan de la policía, también a veces de civil, cuando están en un supermercado y advierten un intento de robo y van en defensa o en el cumplimiento de su deber. El policía es policía, vive con riesgo cada vez que sale. Lo que sí, por supuesto, que lo que dice el sindicato, y es la tercera pata de la respuesta, expresa, que usted me pregunta, lo que dice el sindicato lo comparto, no es estar en contra de la medida. Lo que dice el sindicato es queremos tener certeza de que vamos a tener los instrumentos de equipamiento necesarios. El senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, señaló que la seguridad merece una discusión más profunda y que no se resuelve con la habilitación de los allanamientos nocturnos. Para el legislador comunista, el debate busca perfilamientos para la campaña electoral. ¿Dónde están los problemas principales de seguridad? Y los problemas principales de seguridad están en que teníamos 22.000 oficios judiciales del INAU y ahora tenemos 56.000. O sea, los niños nacen con más violencia. 4 de cada 10 gurises en las escuelas de contexto y en los liceos de contexto están con hambre. Los problemas principales de seguridad es que en una economía que crece tenemos un 20% de niños pobres. Entonces, ese es el problema que hay que resolver. ¿A alguien se le ocurre que para tener una sociedad menos violenta el problema son los allanamientos nocturnos? Esa es la discusión que tenemos que dar. La otra discusión es una discusión contrafactual, ¿no? No creo que sea hoy la que corresponde darlo. Demuestra que se intenta hacer centro en esa referencia la pobreza de abordar el tema principal. 9 de cada 10 jóvenes que están presos son jóvenes que no terminaron ciclo básico. Eso no, que tenemos que dar una discusión para garantizar trayectorias educativas, para que tengas acceso a la cultura. Entonces, no dar esta discusión, no dar la discusión de la segregación territorial como componente de la violencia, eso lo resuelve el allanamiento nocturno. Bueno, precisamos una seriedad que creo que lo que intenta en todo caso ocultar, pero es difícil que lo logre, la propuesta esta de enmienda constitucional es que vamos a culminar el periodo de gobierno con mayor cantidad de homicidios de la historia. Una familia de Villa Española denunció ante el Ministerio del Interior y la Justicia Penal que policías de la seccional 13 de Montevideo realizaron un allanamiento por error en su domicilio, le robaron 150.000 pesos. El abogado de la familia aseguró que no se presentó ninguna orden judicial y que el procedimiento fue muy violento. El allanamiento, en el mejor de los casos, fue por error y en el peor de los casos se hizo sin orden judicial. Quiero decir, fue por error porque seguramente el discurso del Ministerio del Interior esté orientado a invocar que fue un allanamiento voluntario, que de por sí es un oxímoron, no es una contradicción. Pero seguramente lo que digan es que nuestra clienta expresó consentimiento de que se pueda allanar su vivienda. Eso es falso, no hay ningún acta y es completamente refutable. Ahora bien, no hay orden judicial, eso es grave. El allanamiento es una medida de prueba excepcional, requiere rigor metodológico, hay que hacerla bien, si no el efecto procesal es un boomerang y en este caso genera responsabilidad institucional. En este caso fue ella les permite entrar porque la forma fue muy violenta. Exactamente, una mujer sola en su casa en horas de la tarde no tiene forma de decir que no frente a la presencia de policías armados que irrumpen literalmente en su living. O sea, en la medida que no existe un acta que exprese consentimiento, el allanamiento voluntario no existió. No hay orden judicial, por lo tanto el ingreso fue ilegal. Los delitos son muchos, ahora se agrava por esta otra circunstancia, que no es un dato menor, ni de color, le faltó dinero, ¿no? Bien, se asignó un fiscal, esto se sabe si se pueden diligenciar pruebas, cámaras de la zona, cámaras que tenía la propia policía. Sí, nosotros denunciamos en asuntos internos, lo denunciamos ante la justicia penal, que comunicó el hecho a Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez de tercer turno, que entendemos va a comenzar una investigación sustancial, porque acá hay que delimitar, primero, la naturaleza del procedimiento, y segundo, qué pasó después, por lo que yo te comentaba. Un allanamiento requiere rigor metodológico, trazabilidad, actas, nada de eso sucedió y falta dinero. El periodista Sebastián Ríos de la radio comunitaria La Candela de Tacuarembó denunció penalmente al intendente de ese departamento, Wilson Esquerra, por usar su influencia política para beneficiarse con la venta de terrenos de su propiedad. Según la denuncia, un campo de 14 hectáreas vendido por Esquerra por un valor 5 veces mayor al del mercado sería declarado de interés departamental a pedido del propio jefe comunal. El 31 de mayo, la Intendencia de Tacuarembó envió a la Junta Departamental la declaración de interés de un proyecto maderero de capitales brasileños que se instalaría en la zona y pidió la recategorización del padrón para que pase de rural a suburbano industrial.
Los denunciantes plantean que en ese mismo momento Esquerra concretó la venta de su campo a la empresa Valintoy SAS, que busca instalar una planta industrial de madera de pino. Según consta en la denuncia presentada por el periodista Sebastián Ríos, existen indicios de que el intendente sabía que los mismos interesados en comprarle el campo eran los inversores del proyecto maderero que él estaba promoviendo. Que no haya ningún tipo de mezcla que siquiera pueda generar dudas en el tema de un negocio donde va a haber dinero y donde va a haber otros beneficios, que un particular no tiene problema de hacerlo, pero en este caso un intendente vinculado a una empresa que se quiere instalar allí, que termina vendiéndole parte de su patrimonio para hacerlo, pero era un lugar que además necesitaba de autorizaciones del propio intendente, de la intendencia. Pero acá se está juntando sobre la persona del intendente porque es el jerarca máximo y donde de alguna manera también interviene el trámite. Eso puede tipificarse como una conducta de las previstas dentro del Código Penal. Por ejemplo, la conjunción del interés público y privado. La Suprema Corte de Justicia confirmó la condena a 25 años de penitenciaría contra Jorge Pajarito Silveira y Ernesto Rama por 6 delitos de privación de libertad, 4 delitos de abuso de autoridad contra detenidos, 4 delitos de lesiones graves y un delito de desaparición forzada en calidad de autores en el caso Oscar Tassino. El abogado Juan Cereta dijo que es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia admite la tipificación del delito de desaparición forzada integrada en el artículo 21 de la Ley 18.026 del 2006. Es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia, con el voto de los 5 ministros, se pronuncia respecto a la aplicación del delito de desaparición forzada. Nosotros tenemos en nuestro Código Penal plasmado un principio, que es el principio de irretroactividad de la ley penal, que impide que se aplique una ley para los hechos que ocurrieron antes de su entrada en vigencia. Y acá teníamos una ley sancionada en el 2006 y había quienes sostenían, en este caso los defensores de los imputados, que no podía aplicarse una ley de 2006 sobre hechos ocurridos antes de la entrada en vigencia de la ley. La particularidad de esta posición, a la que ahora se suma la Suprema Corte de Justicia, está en la definición del delito. El delito de desaparición forzada es un delito que tiene una ejecución permanente, es decir, se sigue cometiendo el delito hasta tanto no se hallen los restos o a la persona desaparecida. Por lo tanto, al día de hoy se sigue consumando el delito. Ese es un punto importante, Juan, no es que se detiene, ¿no? Porque no hasta se que detiene, no aparezcan los restos... como podría ocurrir si habláramos del delito de homicidio o si habláramos de otros delitos que tienen como una ejecución instantánea. En este caso, lo define la propia ley, en el artículo 21, el delito de desaparición forzada se considera que se sigue cometiendo hasta tanto no se halle los restos o a la persona desaparecida. Por esa razón es un delito que se está cometiendo ahora y por tanto no corresponde aplicar el principio de retroactividad de la ley penal porque la ley se sancionó en el 2006 y el delito se está cometiendo ahora. Esta era una discusión que existía, que afortunadamente se había saldado a favor de los derechos humanos, digamos, en primera instancia y en segunda instancia, y ahora tenemos la opinión de la Corte. La opinión de la Corte, si bien solo tiene eficacia en el caso concreto, en este caso, en el caso de Tassino, no hay más vueltas, la condena es la que hay. De todas maneras, o sea, no se puede extrapolar esta resolución a otros casos, de todas maneras, cuando la Corte asume una posición de este tipo, en general es una jurisprudencia que se mantiene hasta tanto cambien los miembros de la Corte. Como decíamos al inicio del informativo, el expresidente José Mujica fue internado nuevamente en el CASMU para realizarse nuevos estudios. Mantiene dificultades Mujica para alimentarse, por lo cual se va a evaluar su evolución y el alta médica en las próximas horas. Lo informó BTV Noticias, lo confirmamos desde MBD Noticias. Está ahora junto a su esposa Lucía Topolansky. La semana pasada ya Mujica había estado internado por la misma causa. Sin embargo, horas más tarde de recibir el alta médica, participó de la conferencia de prensa que oficializó la adhesión de la periodista, exconductora de Subrayado, Blanca Rodríguez, al espacio 609. Esta es la tercera vez que el exmandatario ingresa al centro hospitalario para realizarse análisis para su tratamiento contra el cáncer en las últimas 2 semanas. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
bloque de MBD Noticias. Continuamos con información con 13 grados a esta hora aquí en Montevideo y vamos a recibir ya a nuestro periodista Eduardo Delgado. Va a haber una actividad muy especial en la FIC esta tarde que tiene que ver con la historia, con política. De eso nos va a hablar Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarte, Rosina. Así hoy de las 19 horas en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación habrá un homenaje, un reconocimiento a los 100 años del nacimiento de Juan Pablo Terra, histórico referente del Partido Demócrata Cristiano, uno de los fundadores del Frente Amplio y también del Instituto de Economía Humana. Estoy con Pablo Martínez del Instituto, justamente Juan Pablo Terra, para primero una primera reflexión de lo que es para la historia de Uruguay reciente la figura de Juan Pablo Terra. Bueno, Juan Pablo Terra, creo yo que se puede afirmar que es una figura excepcional de la segunda mitad del siglo XX. Conjugó en forma admirable la investigación social con propuestas de transformación de la realidad, investigaciones de alta calidad. Juan Pablo no solo era arquitecto, era un sociólogo muy sólido, uno de los primeros sociólogos uruguayos y padres de la sociología aplicada en Uruguay. Y luego pasó a la acción política para llevar adelante esas propuestas de política y de transformación social que él recomendó a partir de sus investigaciones sobre el Uruguay rural, sobre la vivienda, sobre la infancia. En ese sentido es una figura muy completa, muy abarcadora, estudiaba aspectos particulares, nunca perdía la visión de conjunto, era un hombre muy austero, un humanista a carta cabal, un humanista cristiano, muy jugado en los años difíciles de la década del 60 en el Uruguay. Como usted decía, su primer llamamiento a la formación del Frente Amplio, el 23 de junio de 1968, desde las pantallas de Tele12 y radios. Luego participó en todos los diálogos contribuyentes a la formación del Frente, con otros sectores progresistas del país, denunció las pérdidas de libertades y el debilitamiento de la institucionalidad democrática durante el periodo autoritario predictatorial, en la cual también fue una figura excepcional en la Cámara de Diputados primero y en el Senado posteriormente. Y optó por permanecer en el país durante la dictadura, lo cual es todo un mérito, porque él estaba en el exterior cuando el golpe de Estado y podría haberse quedado en el exterior. Él dijo, quiero estar acá con mi gente, con su militancia del Partido Cristiano, con los uruguayos. Así que bueno, es una figura muy completa a la que le debemos mucho en diversos campos del quehacer social. Y Pablo, contanos un poco de la actividad de hoy, justamente la actividad de reconocimiento que cuenta con importantes expositores. Sí, hoy hacemos un homenaje porque se cumplieron antes de ayer los 100 años del nacimiento de Juan Pablo y hemos invitado a 3 figuras a acompañarlos en el panel, al arquitecto Salvador Esqueloto, docente y es decano de la Facultad de Arquitectura, al economista Mabel Hoppenheim, que trabajó con Juan Pablo en las investigaciones sobre infancia en los momentos de transición de dictadura a democracia, y al historiador y politólogo, al doctor Gerardo Caetano, por todos conocidos, quien también compartió algunos años con Juan Pablo en el CLAE, a finales de la década en la década de los 80 en realidad. Vamos a tener también un mensaje de Enrique Iglesias, que iba a estar presente en el panel, pero tuvo que trasladarse a un evento, un compromiso en el exterior, y nos dejó un mensaje filmado que va a compartir con nosotros en esta actividad. Así que es una actividad para destacar las principales contribuciones de Juan Pablo y también nosotros, desde el equipo humano del Instituto Juan Pablo Terra y más ampliamente, reafirmar nuestro compromiso con su legado, ¿sí? Un compromiso con los más humildes, con las familias más pobres del Uruguay, en particular aquellas con niños, y con procurar siempre, desde la acción política democrática, transformar la realidad en pro de mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. Pablo, muchas gracias por estos minutos, muy amables. Por favor, muy amables ustedes. Rosina, como decíamos, de las 19 horas hoy, Facultad de Información y Comunicación, homenaje a Juan Pablo Terra, como decíamos en el móvil, ¿no? Un referente ineludible en la historia del Partido Demócrata Cristiano, fundador del Frente Amplio, fundador del Centro de Economía Latinoamérica, de Economía Humana de Latinoamérica, del CLAE, una figura relevante de los últimos 50 años en la política uruguaya. Sin duda, muchas gracias, Eduardo. Ahora volvemos al Parlamento con Julieta Núñez Tomás. Julieta, adelante. Gracias, Rosina. Así es, ayer se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea la canasta de higiene menstrual para aquellas personas en extrema vulnerabilidad que son beneficiarias de la tarjeta Uruguay Social. Este fue un proyecto presentado en 2020 por la diputada del Partido Colorado, María Eugenia Rosselló, y estamos con ella justamente para preguntarle cuál es el objetivo central de esta ley y cuándo se piensa aplicar.
Bueno, este proyecto de ley que se votó ayer y que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, justamente lo que aspira es poder llegar a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes más vulnerables de nuestro país, que hoy en día no pueden acceder a estos productos de gestión menstrual porque tienen que optar por otras situaciones, como por ejemplo un plato de comida para sus hijos, porque acá estamos hablando también de que son en la mayoría de los casos hogares monoparentales, liderados por mujeres con hijos a cargo, y no pueden acceder a estos productos porque primero son muy caros. Por Uruguay estos productos tienen un IVA de un 22%, un IVA de productos de perfumería, no tienen un IVA de primera necesidad. Eso es algo que también lo hemos conversado y lo vamos a seguir peleando para lograr que se disminuya, para que impacte a todas las mujeres, pero a su vez porque son personas que son extremadamente pobres y que no pueden costearlos. Entonces, para nosotros es fundamental que el Estado garantice este derecho humano que es tan importante como es el de la salud. Porque hay un grupo de mujeres en Uruguay que no ven vulnerado este derecho en nuestro país. El Estado no se los garantiza. Y acá estamos hablando de una situación que no se elige, es fisiológica. Todas las mujeres durante casi 4 décadas tenemos que adquirir estos productos todos los meses para poder tener una menstruación de forma digna. Y hay niñas, adolescentes y mujeres que en Uruguay no lo hacen, no lo tienen. Entonces es importante este primer paso que se da y que impacte positivamente a este grupo. Para mí es fundamental. La idea de este proyecto, que ayer tuvo media sanción, es que se vote la semana que viene en el Senado, que sea ley y que se pueda reglamentar para que en el próximo periodo de gobierno, a partir de 2025, con la ley presupuestal de 2025, se le pueda dar los recursos al MIDES para que lo pueda ejecutar. ¿Cuántas personas ampararía este beneficio? Estamos hablando de personas extremadamente vulnerables que reciben la tarjeta Uruguay Social. Se les va a entregar una partida dineraria de 1.200 pesos por año y es para las personas, más o menos son 80.000 personas, entre 78.000 y 80.000 personas. Y hablabas de los costos que tienen estos productos, en particular para todas las mujeres. ¿Hay proyectos para atender esta situación y que el alcance sea mayor? Bueno, nosotros planteamos el año pasado también instancias de los estudios que hemos realizado sobre esta temática, que en Uruguay, como te mencionaba recién, estos productos tienen un IVA de un 22%, están catalogados como productos de perfumería. Para nosotros eso es un disparate. Queremos que en Uruguay en algún momento podamos obtener que se les baje el IVA, que llegue a un 10% fundamental, porque como te explicaba recién, son productos de primera necesidad. En fin, y es una barrera más que se enfrenta a la mujer a la hora de tener que costear estos productos, además de que recibimos menos salario que los varones, además se nos suma este costo mensual que nos va debilitando y poniendo barreras por el simple hecho de ser mujer y menstruar. Entonces nosotros queremos justamente el próximo paso, nuestro próximo desafío, si tenemos la posibilidad de estar de vuelta en el Parlamento y si no lo vamos a empujar igual, de que Uruguay vaya a esa disminución del IVA que es tan importante también. La votación en diputados fue por unanimidad. ¿Ya hay conversaciones para que se dé de la misma manera en Senado? Sí, hemos tenido conversaciones con la vicepresidenta de la República, que se ha sensibilizado siempre por este tema, es un tema que me lo ha reclamado ella, y también otros legisladores de la coalición y de la oposición que también están interesados, y además es un tema que salió unánime de comisión y del plenario de diputados, así que aspiramos que va a suceder lo mismo en el Senado. Muchísimas gracias. De nada, ahí están las palabras de la diputada María Eugenia Rosselló. Muy bien, muchas gracias, Julieta. Vamos a seguir con temas que tienen que ver con la política partidaria. Según diversos medios, el lanzamiento del sector cabildante Adelante generó un fuerte cruce entre el diputado Cal y el senador y candidato presidencial Guido Manini Ríos. Si bien evitaron hablar del tema, horas antes del acto Manini le habría dicho a Cal que lástima que no te mató Aguiar, en alusión al empresario Gonzalo Aguiar, asesinado meses atrás y a quien Cal denunció por amenazas. ¿Qué tienen para decir al respecto? Hoy estamos acá para lanzar esta agrupación, no para hablar de ese tipo de cosas, y máxime cuando contiene o implican una distorsión clara de la realidad. No vamos a hablar de ese tema. Muchas gracias. ¿Cuál es la distorsión de la realidad? No vamos a hablar de ese tema. O sea, las preguntas relacionadas al lanzamiento hoy del sector como lista al Senado, referente a eso. Recibimos preguntas. ¿Se deben al lanzamiento del sector o a las diferencias? No se van a responder preguntas referentes al tema. Bueno. No, yo tengo una que no es la lista del Senado. Dijeron que que no lo habían hablado. ¿Cuándo se va a definir? ¿Quién va a encabezar la lista? Le damos la palabra a Menéndez. Si hay una característica que ha tenido nuestro sector es de que no ha funcionado a verticalazos. Esto es un sector en donde nuestra fuerza debemos reconocerla y nuestra fuerza parte de la gente que nos rodea. Nosotros somos simplemente voceros del pensamiento de una agrupación que felizmente crece en unidad y así es lo que pretendemos para nuestro partido también.
Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Y tras las tensiones en Cabildo Abierto previo a la presentación de la lista al Senado del sector Adelante, el diputado Sebastián Cal señaló que la agrupación va a definir en estos días si será Manini u otro compañero quien encabece la plancha del sector. También manifestó que recibió ofertas de otros partidos para alejarse, aunque hasta el momento definió continuar dentro de Cabildo Abierto. Todavía no tenemos una definición del armado de la lista y demás. Se tienen que dar algunas situaciones, de acuerdos que se están realizando. Nosotros somos un sector de puertas abiertas y no tenemos rivalidad con ningún sector de Cabildo. Discusiones hay en todos los partidos. Claramente nosotros cometimos la... Ahora, pero que te digan que por qué no te mató a Aguiar, no sé si se da en todos los partidos. Cometimos la desinteligencia de tener una discusión en un lugar que no era reservado claramente. Lo hicimos en uno de estos pasillos, en una discusión que comenzó dentro de un despacho y que terminó en uno de estos pasillos. Yo también me hago cargo de lo que yo digo, que tal vez tampoco mis comentarios fueron los más felices. Uno a veces se sube de tono en una discusión y dice cosas de las que no están bien. ¿Pollerudo, por ejemplo? Bueno. Eso trascendió en El Observador. Por ejemplo, sí, yo por eso digo, yo me hago cargo de lo que yo dije, yo no le corro el cuerpo a la jeringa. Ya después lo que dijo Manini se lo tendrán que preguntar a Manini. Yo debo reconocer que el senador hoy vino, me saludó y me dijo, bueno, lo que yo te dije no fue así la frase, era diferente. ¿Manejaste en algún momento, en virtud de estas discusiones o el armado de la lista, el alejamiento de Cabildo? Hoy estoy acá. En un momento sí recibí ofertas, pero a ver, ¿quién no se enoja con su trabajo? El director del INED, Pablo Caggiani, dijo que desestimular el pasaje de lista está generando dificultades. Caggiani se refirió así al estudio que presentó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa sobre el seguimiento de las trayectorias estudiantiles en los centros de la ANEP. Ese estudio advierte que algunos docentes dejaron de pasar lista o no la están pasando regularmente a raíz del menor peso de las inasistencias en la aprobación. La transformación educativa no contempló, digamos, la relación con el sistema de protección de trayectoria y estas decisiones que tienen que ver con no considerar tanto las inasistencias para la promoción desestimularon, digamos, el pasaje de lista y esto genera una dificultad porque no permite intervenir a tiempo. Es decir, una de las cuestiones que señalan los actores, tanto de las UCDIs, que son las unidades que siguen trayectoria, como de los directores, es, bueno, muchas veces la información está tan dispersa, hay que llenar en tantos lados, que cuando logramos intervenir, la cuestión ya está complicada. El canciller Omar Paganini habló esta mañana sobre la decisión del gobierno de Argentina de sumarse a la propuesta de nuestro país de flexibilizar el Mercosur. Dijo que el apoyo del país vecino le da más fuerza a nuestro gobierno para negociar, aunque anticipó que no va a ser fácil conseguir consenso con otros países. Agregó que se debe pensar en el Mercosur como una plataforma de salida al mundo. La decisión de Argentina es sumarse a la posición de Uruguay, que es queremos negociar con todo el Mercosur, cuando es más difícil que puedan avanzar algunos países primero. Eso es lo que entendemos por flexibilización, y bueno, y si no, unilateralmente también. Impacta porque de alguna manera vamos poniendo la presión en donde tiene que estar, que es que el Mercosur tiene que ser una plataforma de inserción internacional, de salida al mundo, y no solamente de proteger algunos sectores. Y en ese sentido, el cambio de posición argentina es importante porque nos da más fuerza en un camino. Pero también tampoco hay que descuidar la negociación del Mercosur como un todo con otros países. Y estas cosas también la impulsan de alguna manera. En este momento se está negociando en Brasil ya con la Unión Europea. Ojalá tengamos alguna noticia favorable. Paganini también se refirió al archivo de la causa del narcotraficante Sebastián Marcet y dijo que no está dentro de las competencias de Fiscalía opinar sobre conductas políticas, haciendo referencia a la comparecencia del ex canciller Francisco Bustillo ante el Parlamento. El fiscal Alejandro Machado sostuvo que en dicha interpelación las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores faltaron a la verdad. Lo primero que declaró la Fiscalía es que no hubo delito en la expedición del pasaporte de Marcet. Eso es lo más importante. Lo otro que dijo la Fiscalía, a mi criterio, está fuera de sus competencias. Está opinando sobre una conducta política de un ministro. No está en la competencia del fiscal hacerlo, no entiendo por qué lo hizo. Y en todo caso fue una conducta en el Parlamento que no sería algo investigable en la Cancillería.
Hacemos la última pausa ahora y volvemos enseguida. Noticias, continuamos con la información y una familia está pidiendo colaboración tras un incendio que causó pérdidas totales en una casa donde vivían 3 personas en el barrio 1 de Mayo. Son todos clasificadores. Se perdió pérdidas totales, explotó la moto, el carrito, bueno, todo lo que tenían adentro, acá como se ve, acá está la moto explotada. Fue un cortocircuito, ¿no? Un cortocircuito que empezó desde el cuarto. Acá como se ve todo, está todo en mal estado, no quedó nada, absolutamente nada. Y bueno, acá era el cuarto que dormían los 3, separado por el roperito. Y acá estaba el otro roperito, que fue acá donde empezó el cortocircuito. Y bueno, como ven, lamentablemente hay que tirar todo hacia abajo para volver a levantar. ¿Qué necesitan? Y materiales para volver a levantar la casa y después todo para adentro. Se perdió absolutamente todo. Dio todo. Lo que más precisamos en este momento sería, no sé, una bicicleta, un carrito, para poder volver a seguir trabajando, ¿no? Porque si bien necesitamos muchas cosas, tampoco queremos todo de arriba, queremos seguir trabajando, nosotros somos clasificadores todos. Otros temas: comenzó el ingreso de los animales a la Rural del Prado. Mañana abre las puertas a la Expo Rural para celebrar la edición número 119 que se podrá visitar hasta el 15 de septiembre. Una edición que va a tener una exposición rural con muchas novedades, según adelantó Rafael Feber, que es el director de exposiciones de la ARU. Tienen todo en expoprado.com.uy, ahí pueden comprar las entradas digitales, están las promociones, los menores de 10 años inclusive ingresan gratis todos los días. Y bueno, entren ahí que también tienen el programa que es muy amplio. Novedades, muchas, las vamos a ver cuando las recorramos porque las empresas son las que arma cada uno su stand y realmente se ve mucho color, le están poniendo mucha fuerza a cada lugar. Y muy parecido a lo del año pasado en la parte de neurálgica, ¿verdad? El corazón, que es el ruedo, los grandes campeones que ya arrancan mañana viernes, con equinos ya hay grandes campeones y toda la semana, según la raza, vamos a tener grandes campeones. Tenemos un ingreso, una visita de extranjeros muy fuerte, ¿verdad? Es un lugar de lobby muy fuerte también, de muchas conferencias, este año con año electoral mucho juego político. Bueno, el viernes ya tenemos a los candidatos en una jornada con la Confederación de Cámaras Empresariales, a los que quieren venir. En la semana tenemos lo mismo para referentes de economía, lo que uno cree que pueden llegar a ser los ministros de Economía de los partidos que quieran participar también, para agropecuaria, para políticas de riego, para políticas de lechería. Y después la Junta Directiva de la Asociación Rural se va a juntar ahí, sí, están confirmados todos los candidatos que van a estar presentes ya en una actividad cerrada. Nos vamos, volvemos a las 18:55 en la edición central de MBD Noticias. Mañana a las 8 la primera edición. Que pasen bien, hasta luego. Contra los militares Jorge Pajarito Silveira y Ernesto Ramas por desaparición forzada de Óscar Tassino. Es la primera vez que el máximo tribunal se expide sobre la ley de 2006. Un documento al que accedió MBD Noticias muestra que la Institución Nacional de Derechos Humanos constató detenciones ilegítimas y violación de libertad de personas bajo custodia del Ministerio del Interior. El canciller Omar Paganini dijo que la decisión del gobierno argentino de sumarse a la propuesta de Uruguay de flexibilizar el Mercosur le da más fuerza a nuestro gobierno para negociar, aunque anticipó que no será fácil conseguir consenso entre los otros países. El director del INED, Pablo Caggiani, dijo que desestimular la decisión de no pasar lista en los institutos educativos está generando dificultades. Comenzó el ingreso de los animales a la Rural del Prado. Mañana abre las puertas la Expo Rural para celebrar la edición número 119 que se podrá visitar hasta el 15 de septiembre.
En el lanzamiento de la campaña por el sí, Marcelo Abdala dijo que es inadmisible que se pretenda responsabilizar a los trabajadores cuando el gobierno sostiene que la economía creció y hay más de 500.000 trabajadores con salarios sumergidos.